Tenía que compartirles este pastel de zanahoria porque es uno de los que más gusta en la familia. Un pastel refrescante que puedes mantener en tu refrigerador sin que se seque tan rápido y que además es delicioso. Acompáñame a verlo. Comencemos tamizando los ingredientes secos. Para empezar, 170 gramos de harina de trigo todo uso o harina común como la conozcas. Y mientras hago esto, te recuerdo que te dejo como siempre los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información. Posteriormente vamos a agregar 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena. Este ingrediente ayuda a dar suavidad al pan. También agregaremos 50 gramos de harina de almendras que si no la consigues o no tienes en casa no te preocupes, simplemente sustituye por 50 gramos más de la harina igual de todo uso. E igual puedes usar nueces o almendras finamente molidas en tu licuadora. Y en ese caso pues ya no es necesario que tamices. Ok, continuemos con una cucharadita de canela molida, seguida por un cuarto cucharadita de clavo molido, media cucharadita de jengibre molido, 2 cucharaditas de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal y un cuarto cucharadita de nuez moscada. Esta combinación de especias definitivamente da un sabor muy rico al pastel de zanahoria, pero si no consigues alguna de estas, puedes omitir. Mezclamos a incorporar y dejamos a un lado por un momento para irnos a preparar la masa. Así que ya en este bol tengo 4 huevos, que es el equivalente a 200 gramos de líquidos. Les voy a añadir 160 gramos de azúcar morena y 60 gramos de azúcar blanca, aunque si gustas puedes usar solamente azúcar morena, que aporta humedad y además un sabor más caramelizado al pan. Vamos a batir por unos 3 minutos aproximadamente, 2 a 3 minutos, a que se vea una mezcla un poco más brillosita, espesita. De hecho, como puedes ver, toma un color amarillo claro. Y sí puedes utilizar tu batidor de globo manual, solo asegúrate de que tu mezcla quede con una consistencia parecida a la que te muestro en el video. Bajamos la mezcla que se queda pegada en los laditos del bol para poder mezclar mejor y añadimos en este momento una cucharadita de esencia de vainilla, seguida por 170 gramos de un aceite vegetal neutro. Puede ser aceite de canola, girasol o, como yo estoy utilizando, un aceite de oliva suave. Vamos a ir incorporando en forma de hilo y vamos a batir solo por unos segundos a incorporar. Ya integrado todo el aceite, retiramos nuestra batidora eléctrica y vamos a ir añadiendo los ingredientes secos que tamizamos previamente por partes. Vamos a comenzar con un poco y vamos a mezclar suavemente a incorporar con nuestro batidor de globo manual. Después vamos a poner otra parte de los ingredientes secos y así hasta terminar. Mientras hago esto, me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué te está pareciendo la receta. Y si te está gustando, puedes suscribirte al canal para que así sepas cada vez que subamos un nuevo video. Pero bueno, una vez terminemos con los ingredientes secos, voy a mezclar un poco más con mi palita con movimientos suaves y envolventes, para después agregar 230 gramos de zanahoria rallada, el equivalente a 2 1/4 de tazas. Y como ves, la he rallado finamente. También añadiremos 75 gramos de nuez tostada y picada que debemos mezclar con una cucharada de harina y tamizar para así remover el exceso y que no exista harina suelta. Aquí también puedes combinar con un poco de pasas, yo la verdad es que no soy fan, me gusta solo con nuez. Y pues ahora solo es cosa de seguir mezclando con la palita con movimientos suaves y envolventes hasta que todo quede bien integrado. Y así de fácil ya tenemos lista nuestra masa. Vamos, ahora te muestro los moldes que vamos a utilizar. Son 2 moldes de 20 centímetros de diámetro que forré con papel para hornear. También puedes engrasarlos y enharinarlos ligeramente. Y también puedes utilizar 3 moldes de 15 centímetros para que así obtengas 3 capas de pan. Pero bueno, vamos a ir distribuyendo la mezcla en los moldes de tal forma que tengamos la misma cantidad en los dos. Puedes pesar para que tus panes queden exactamente del mismo tamaño.
Y ahora sí vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por 25 a 30 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Los míos estuvieron listos en 25 minutos. Antes de sacarlos del horno, revísalos con un palillo, el cual debe salir limpio. Eso quiere decir que ya están perfectos. Lo que sigue es dejarlos enfriar por unos 15 a 20 minutos en el molde. Pasado este tiempo, desmoldamos. Vamos a ir retirando el papel de hornear y yo puse uno un poco más largo en la base para ayudarme a remover el pan del molde y colocar en una rejilla para dejar enfriar completamente antes de rellenar. Mientras el pan se enfría, vamos a preparar el betún de queso crema. Para ello, ya en este recipiente tengo 120 gramos de mantequilla que está a temperatura ambiente. Le vamos a añadir 230 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, seguida por 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, solo agrega una cucharadita de aroma de vainilla transparente y en ese caso vas a necesitar 240 gramos de azúcar glass. Presionaremos un poco con la palita la mantequilla contra el azúcar a que comience a formarse una pastita para que a la hora de batir no salgan volando muchos trocitos de mantequilla con azúcar. Posteriormente, vamos por una batidora eléctrica para batir a velocidad baja. Y ya que comience a formarse la pastita, vamos a seguir batiendo a velocidad alta hasta acremar. Bueno, aquí ya tengo lista la mezcla de mantequilla y azúcar. Como ves, queda súper cremosita. Esta es la consistencia correcta, así que pues voy a hacerla a un lado por un momento y seguimos. En otro bol ya tengo 400 gramos de queso crema que está frío. Yo lo saqué apenas del refrigerador. Debemos comenzar a batirlo a velocidad media y después de medio minuto aproximadamente ya se debe ver bastante cremosito, así que vaciamos 240 mililitros de crema para batir o nata para montar, que también debe estar bien fría, y vamos a seguir batiendo a velocidad media solo a obtener picos firmes. Esto puede llevarte de 2 a 3 minutos. De vez en cuando debemos limpiar los lados de nuestro recipiente para que podamos seguir batiendo bien esta mezcla. Verás cómo después de un ratito comienza a verse más cremosita y suave. Esta es la consistencia que buscamos. Así que es el momento de dejar a un lado por un ratito la batidora eléctrica y vamos a ir añadiendo a la mezcla de mantequilla y azúcar. Comenzamos con un poquito de la mezcla de queso crema con nata para montar y mezclamos con movimientos suaves y envolventes. Ya que esté bien integrada, agregamos otro poco de la mezcla y seguimos incorporando con movimientos suaves y envolventes. Repetimos este procedimiento hasta terminar con la mezcla de queso y que todo esté bien combinado. Finalizaremos batiendo a velocidad media por unos 15 a 30 segundos aproximadamente. Debe quedarte un betún de queso crema firme, suave y perfecto para relleno y cobertura de tu pastel. Te recomiendo dejes esta crema en tu refrigerador por unos minutos hasta que el pan ya esté frío. Cuando eso suceda, colocamos uno de los panes sobre el platón donde serviremos. También le voy a poner un arillo alrededor para que me ayude a rellenar bien el pan. No es necesario, pero en lo personal así me queda pues mucho más planita la superficie. Agregaremos parte de la crema por encima y debemos distribuir uniformemente con una cucharita o una espátula para que te quede la superficie bien planita y además tenga el mismo tamaño por todos lados. Lo que sigue es colocar el otro pan por encima. Como puedes ver, yo no le corté la superficie porque siento que quedó planito. Si tú lo consideras necesario, córtale un poquito para que tu pastel no quede curvo por la superficie. Ahora vamos a poner otra parte del betún y debemos distribuir nuevamente de manera uniforme para que quede planita la superficie. Retiremos el arillo y agreguemos el betún por los lados, distribuyendo con una palita para cubrirlo bien. Trata de colocar unas 2 capas del betún, es decir, ya que hayas puesto la primera capa, metes al refrigerador por 10-15 minutos
Después lo sacas, colocas otra capa de la crema a que quede bien cubierto el pan. Para decorar yo puse un poco de la crema en una manga pastelera con Natuya 1M de Wilton. Y yo solo fui haciendo como un tipo de resorte, uno encima de otro, como te voy mostrando en el video. La verdad es muy sencillo de hacer, pero puedes decorar de otra forma. Por ejemplo, puedes poner gel de color naranja en una parte y verde en otra para formar zanahorias. Yo no tenía colorantes en casa, por ello dejé así. Y bueno, ahora en la base solo voy a ir haciendo florecitas. Una decoración muy fácil que además se ve muy bonita, nada de complicarse la vida. Y nada, ya por encima voy a espolvorear trocitos de nuez tostada para dar un contraste a la crema, además de que da un sabor muy rico a este pastel, que por cierto ya está listo, pero debemos dejarlo en refrigeración un mínimo de 4 horas, aunque la verdad es que yo prefiero cortarlo hasta el día siguiente que lo armé. ¿Viste lo fácil que fue prepararlo? Ya no puedo esperar a probar, llegó la hora de cortar. Y te puedo decir que es un pastel que queda muy suave, jugoso y sabroso por la mezcla de especias que combinan perfectamente con las zanahorias y esas nueces crujientitas que además liberan mucho más su sabor así tostaditas. Este pastel de zanahoria conquistará el paladar de todos, incluso de los más pequeñitos. Además de que es un pastel refrescante porque se mantiene en el refrigerador y no se seca por el uso del aceite, las zanahorias y todo lo que contiene. Pero bueno, eso es todo, espero que te haya gustado esta receta. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.